Hola estimados estudiantes, reciban de mi parte un cordial saludo. En este video de Access vamos a ver cómo ejecutar el programa y a explorar la interfaz de usuario, las diferentes herramientas que él tiene integrado, entre otras. Entonces lo primero que nosotros hacemos para ejecutar Access es lo siguiente. Una de las vías es hacer clic en el botón inicio. Nos vamos a la carpeta que dice Microsoft Office, que la tenemos por acá, y luego elegimos Access. Independientemente si estamos utilizando la versión 2013, 2016, 2016, quiero aclarar que la funcionalidad sigue siendo la misma y los cambios en la interfaz de usuario son casi imperceptibles. Entonces la forma en cómo podemos ejecutar Access es una utilizando el mouse, seleccionando esta opción, y la otra que es con la combinación de teclas inicio R y escribiendo la palabra MS Access. En este caso pues vamos a hacerla desde el botón de inicio, nos vamos a Microsoft Office y seleccionamos Access. Cuando cargamos el programa nos muestra este panel donde nosotros tenemos diferentes opciones. Si quisiéramos crear una base de datos para web, una base de datos en blanco o bien otra base de datos a partir de diferentes plantillas que ya vienen preestablecidas. Vamos a hacerlo de las dos formas. Una, pues creando una base de datos en nuestra máquina de manera local, y la otra a partir de una de las plantillas que ya trae por defecto. Entonces, pues bien, vamos a seleccionar la opción base de datos, le ponemos el nombre, digamos que va a ser para una tienda, le decimos dónde la queremos guardar, si en el escritorio, en documentos, etc. Digamos que va a ser en el escritorio, le damos a aceptar y le damos crear. Toda base de datos en Access tiene la extensión que pudimos por acá ver, que era la CCD. Entonces bien, una vez que hemos ya creado nuestra base de datos, le hemos puesto su nombre, se nos va a cargar esta ventana, este conjunto de paneles donde nosotros tenemos nuestra tabla. Por lo general siempre le va a cargar una primera tabla a partir de la cual, en dependencia del análisis de datos que nosotros hemos realizado, pues así podemos comenzar a llenar. Podemos notar acá que tenemos este conjunto de 6 pestañas, cada una con sus diferentes funcionalidades. En el caso de campos, pues tenemos acá los campos que hay sobre nuestra tabla. Para uno poder agregar y modificar los campos que van a estructurar nuestra tabla, nos vamos a ver, elegimos vista de diseño y le ponemos un nombre a nuestra tabla. Digamos que se va a llamar productos. Ponemos producto, le damos a aceptar y listo. Automáticamente ya se nos despliegan otras opciones donde nosotros vamos poniendo de este lado el nombre de cada campo y el otro el tipo de datos. Recuerden que Access hasta cierto punto es bastante similar a Excel. En Excel nosotros tenemos un campo y le podemos asignar qué tipo de datos es que va a tener ese campo. Igualito pasa con Access. Entonces digamos que vamos a tener un campo que se va a llamar ID, el tipo de datos, aquí tenemos los diferentes datos o tipos de datos, para que valga la redundancia, que maneja Access, y en dependencia de la información que nosotros vayamos a almacenar, así es el que seleccionamos. Digamos que va a ser número, digamos que vamos a agregar otro campo que se va a llamar nombre de producto, y otro pues que va a llamar descripción. Toda tabla, vamos a ponerla acá, vamos a elegir texto largo porque la descripción es un poco larga. Toda tabla por ley tiene que llevar un campo que le permita que se identifique de forma unívoca, y esos campos son los que al final se convierten en las famosas claves. Por defecto pues aparece el ID. Eso pues una cuestión que se ha ido básicamente siendo una costumbre. Sin embargo, yo le puedo cambiar a código producto y decir que ese campo va a ser único, no se puede repetir, y listo. Una vez que hemos hecho esto, guardamos y ya. Ahora el siguiente paso es irnos a ver vista hoja de datos y listo, empezamos a llenar. Y digamos, vamos a poner código producto 1, vamos a poner nombre de producto jabón y vamos a poner
jabón de tocador, por ejemplo. Luego acá nos vamos. ¿Qué pasaría si yo pongo el mismo código? Automáticamente vamos a ponerle un producto pasta dental, por ejemplo. Y descripción, pasta para dientes. Vamos a poner acá. Listo. Cuando yo quiera saltar, me va a dar error. ¿Por qué? Porque crearían valores duplicados. Y las claves, mis llaves primarias, tienen que ser únicas. Ahora sí. Y así sucesivamente yo voy llenando mi tabla similar a como lo haría en Excel. Ahora bien, podemos notar que cuando activamos nuestra vista de hoja de datos, se nos activa nuestra pestaña inicio. Y aquí nosotros perfectamente podemos ordenar de manera ascendente o descendente nuestros campos. Igual como se hace en Excel, podemos, si tuviéramos valores numéricos, podríamos generar un total. El tipo de fuente, si la quisiéramos cambiar, y así sucesivamente. Pues podemos hacer modificaciones en el formato del texto que contiene nuestra tabla. Ahora bien, en la pestaña crear tenemos diferentes opciones. Normalmente las que más se suelen utilizar son las consultas, los formularios y los informes. ¿Cómo se genera un formulario? Sencillo. Simplemente yo me voy a diseñar formulario. Puedo hacerlo a partir de varias... voy a cerrar acá. Puedo hacerlo de diferentes maneras. Cuando yo creo un formulario, puede ser que lo inicie desde cero o bien con el asistente. En primera instancia lo vamos a desarrollar con el asistente pues por efectos de introducción. Yo me voy a asistente, le voy a dar que sí, guardo mi tabla y acá indico de qué tabla yo quiero generar el formulario. Como solamente tengo una tabla, pues solamente una, le digo los campos, voy a seleccionar todos los campos, le digo cómo los quiero mostrar, digamos en columna, le doy siguiente, le pongo el título del formulario, voy a poner acá form producto y le digo abrir el formulario para ver o introducir información y le doy finalizar. Y automáticamente ya me generó mi formulario. Para quienes a lo mejor han trabajado en bancos o han visto algún tipo de sistema de información, podrán notar que casi siempre cuando el usuario está introduciendo datos a un sistema, le muestra de esta manera la información. Y aquí yo puedo perfectamente irme desplazando de registro en registro y así sucesivamente ir guardando información. Digamos, código producto 3, nombre de producto, vamos a poner, vamos a poner golosinas, por ejemplo. Golosinas, y vamos a poner acá, voy a copiar, voy a pegar golosinas para niños. Y así me desplazo al siguiente registro y automáticamente todos los datos que voy introduciendo acá en mi formulario producto se me van a ir guardando en mi tabla producto. Cuando yo guarde acá, voy a irme, voy a cerrar mi formulario, por cierto, lo voy a cerrar. Voy a ir acá y voy a irme al formulario, quiero ver un detalle, vamos a siguiente registro, golosinas. Ok, lo guardo para asegurarme. Voy a guardar y me voy a actualizar todo. Ahora sí, al actualizar ya veo el producto golosinas que introduje en mi tabla utilizando mi formulario. Entonces los formularios, pues lo que nos sirven es generar una interfaz de usuario un poco más amigable, en lugar de estarlo haciendo directamente pues, desde una tabla. Entonces, bien, ¿qué otra cosa nosotros podemos generar? Además de un formulario, podemos realizar una consulta. Las consultas lo que nos permiten es extraer información a partir de un conjunto de datos. Aquí es donde entra en juego lo que es el SQL, que es un lenguaje de consulta estructurada, y el que previamente pues
habíamos visto y que al momento que nosotros queramos generar consultas personalizadas perfectamente desde Access las podemos hacer. Entonces lo primero que vamos a realizar con la consulta, voy a cerrar acá el formulario, me voy a crear y le digo asistente para consulta. En asistente para consulta me indican estos 4 tipos. Vamos a hacer una consulta sencilla, le doy a aceptar, igual yo selecciono una tabla, selecciono los campos, le doy siguiente, le digo pues el nombre, digamos producto consulta, y le doy finalizar. Y listo. Aquí ya tengo mi consulta. ¿Qué pasaría si yo quisiera modificar esta consulta? Tengo 2 opciones. Uno, irme a la vista de diseño, donde yo puedo seleccionar qué campos son los que yo quiero consultar. Digamos que únicamente quiero el código de producto y el nombre. Ok, la selecciono, guardo esa consulta, voy a cerrarla y el momento de abrirla únicamente me muestran los campos que yo seleccioné. Igual me voy a consulta, voy a ver, le digo vista de diseño por ejemplo. Si yo quisiera ver el equivalente en SQL, pues me voy a vista SQL y acá ya me aparece mi instrucción. ¿Qué es lo que me indica esto? Como previamente lo vimos cuando abordamos lo que era la sintaxis SQL, que seleccione la tabla producto, el campo código producto, el campo nombre producto de la tabla producto. Entonces, si nosotros únicamente quisiéramos el código producto, pues básicamente desde aquí hacemos la modificación del SQL, le decimos, guardamos y listo. Vamos a cerrar y al irnos a consulta ya solamente nos sale el código porque es el que como tal dejamos seleccionado. Ahora bien, vamos con la generación de informes, que esto suele ser bastante útil cuando queremos emitir un reporte. Simplemente nos vamos a crear, le decimos informes o asistentes para informes, elegimos los campos, esto se genera a partir de una consulta. Como solamente tenemos un campo, obviamente solo nos aparece eso, pero lo que vamos a realizar es que nos vamos a ir a nuestra consulta que hemos hecho, vamos a irnos a vista de diseño, tenemos acá productos consulta, vista de diseño y vamos a decir que queremos el campo nombre producto y listo. Vamos a guardarlo, vamos a cerrarla y ahora sí, al irnos a crear nuestro informe ya nos aparecen pues los campos. Lo seleccionamos. Esto obviamente es la tabla producto, le damos siguiente, le decimos cómo queremos que nos muestre y listo. Entonces, digamos que queremos así esta estructura, el código, el nombre, la descripción, le damos siguiente, le decimos cómo, la distribución, la orientación, le damos siguiente, vamos a ponerle acá en el nombre informe producto, más que todo para que se distinga del nombre que lleva, tiene la tabla, las consultas y los formularios, y le damos finalizar. Y listo, automáticamente ya tenemos nuestro informe, el cual pues, únicamente espera imprimirlo. Entonces imagínense que tuviéramos una miscelánea y queremos saber todos los productos que tenemos guardados o los que más se han vendido. Entonces, en dependencia de la consulta que nosotros hayamos realizado en SQL, de las funciones que hayamos empleado en SQL, le valga la redundancia, así perfectamente podemos generar nuestro informe e imprimirlo en caso que sea necesario. Vamos a cerrar y listo. Ahora bien, pues básicamente en crear, normalmente lo que más se utilizan son las consultas, los informes y los formularios. Las consultas para extraer datos, los formularios como interfaces de usuario para introducir datos y los informes para los reportes. Ahora, nuestra base de datos en nuestra tabla la hemos creado a partir de datos que hemos introducido manualmente. También lo podemos hacer de forma externa. Si tuviéramos una hoja en Excel y la quisiéramos importar, perfectamente lo podemos realizar.
Ahora, también pues podemos hacerlo si tuviéramos otra base de datos en Access. Las que más se suelen utilizar son Access y las hojas en Excel. Ahora, en esta otra pestaña de herramientas de datos, tenemos dos opciones o dos funciones o elementos que son los que más nos tienen a servir. Lo que son las relaciones y lo que es la compactación de una base de datos, ya que a medida que nosotros vayamos introduciendo información, obviamente nuestra base de datos va a ir creciendo, además que por unos archivos temporales que se generan a lo interno en Access, eso nos va ocupando volumen y con el tiempo, pues, si quisiéramos ahorrar espacio, lo mejor sería compactar nuestra base de datos o repararla si a lo mejor tuviésemos algún error. Lo que es este otro componente de Visual Basic, es un lenguaje de programación que se utiliza bastante para crear aplicaciones de escritorio y perfectamente se pueden desarrollar aplicaciones un poco, valga la redundancia, más complejas utilizando Access. Luego este otro que es uno de los fundamentales, diría, que es el tema de las relaciones. Vamos a irnos a inicio y vamos a crear otra tabla. Esta otra tabla se va a llamar, vamos a guardarla y se va a llamar categoría producto. Categoría producto. Le voy a dar a aceptar y listo. Me voy a ver vista de diseño y voy a poner ID cat producto. Y voy a poner otro campo que se va a llamar nombre categoría. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a correr acá, texto corto, y esto lo vamos a dejar como un número. Le damos guardar y listo. Imaginémonos que nosotros tenemos nuestro inventario y decimos categoría producto, golosinas, categoría producto, artículos de higiene. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para vincular esta tabla con esta otra tabla que se llama producto? Es ahí donde entran en juego las relaciones. Voy a cerrar esta tabla, bueno, básicamente voy a cerrar todo. Me voy a datos, a herramienta base de datos y le digo relaciones. Acá me aparecen las tablas o las consultas. Casi siempre cuando uno va a relacionar lo hace a partir de las tablas. Le voy a agregar categoría producto y le digo productos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Vincular dos tablas. Obviamente hay diferentes tipos de cómo esto se vincula. Aclaro, esto pues pasa por un proceso, tenés que aplicar las llamadas reglas de normalización que en el manual adjunto ahí aparece en detalle, pero bien, lo que vamos a hacer es por efectos demostrativos de las diferentes herramientas que tiene integrado Access, hacer una demostración sencilla. Digamos que vamos a relacionar nuestra tabla categoría producto con nuestra otra que se llama producto. Entonces seleccionamos este campo y lo añadimos. En este caso le decimos cómo quiere ser, quién con quién. Digamos que va a ser el ID producto con el código producto. Le decimos acá y listo, le damos crear. Ok, nos dice que infringe, exige la integridad referencial. Vamos a poner esto. Lo que haríamos en este caso, vamos a cerrar, vamos a decirle que sí. Y a productos vamos a irnos a ver lista de diseño y vamos a anexarle otro que se va a llamar code categoría, por ejemplo. Este lo vamos a insertar ahí. Vamos a copiarlo y a pegarlo y vamos a poner texto corto y esto lo vamos a eliminar. Ok, vamos a poner origen. Lo que pasa es que ya lo habíamos dado, vamos a poner origen y listo. Ahora sí, guardamos todo y cerramos. Ahora herramienta base de datos, relaciones y vamos a vincular este ID con este otro. Uno a varios. Ok. ¿Qué significa? Que una categoría de producto puede tener muchísimos otros productos. Le damos crear. Ok. Aquí el detalle es que el campo código categoría tiene que ser del mismo
del mismo tipo. Entonces nos vamos acá, ver vista de diseño, y toda categoría tiene que ser número, porque recordemos que en el caso de categoría producto, que lo tenemos por acá, mi tipo de dato es número. Ahora sí, vamos a cerrar ambas tablas y nos vamos a ir a herramienta, crear relaciones y vinculamos. Le damos crear y ahora sí, ya tenemos. Uno podría pensar, pero ¿qué pasa después? Sencillo. Guardamos, le damos cerrar y listo. Al nosotros abrir nuestra tabla categoría producto, vamos a poner nuestro nombre, vamos a decir artículos higiene, la categoría del producto va a ser 1, pero al ir al siguiente campo ya se nos despliega nuestra otra tabla, que en este caso es la de los productos, digamos código producto 1, nombre de producto, champú, por ejemplo, descripción, champú, vamos a colocarlo acá, champú de tocador, origen Nicaragua, ok, aceptar, listo. Poner código de producto 10, por ejemplo. Entonces podemos notar cómo al relacionar nuestra tabla ya nos permite tener una mejor organización de nuestra información, cosa que en Excel no, pues es prácticamente casi imposible hacerlo. Entonces ahí es donde Access pues lo desarrollaron, precisamente porque él sí nos permite gestionar mejor la información. Y acá tenemos el primer ejemplo. Vamos a agregar otra nueva categoría de producto, vamos a poner un ID 2, nombre de categoría golosinas, por ejemplo. ¿Qué pasaría si quisiéramos saber cuáles son todas las golosinas? Ahí venimos, vamos a agregar un código 45, por ejemplo, nombre del producto, bombones, descripción, bombones de sabor, etcétera, etcétera. Y así. Entonces, guardamos y listo. Así que pues bien, esto ha sido básicamente este breve recorrido por Access. Nos vemos en nuestra próxima lección.